Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a adorar en nombre de nuestro Dios y pedir al Rey Espíritu Santo que Él tome control de este servicio. Amén. Señor Jesús, te doy gracias, Padre mío, por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno, porque cada día estás con nosotros, porque nos sustentas y nos ayudas. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice a nuestras familias y te doy gracias, Señor, por morir en la cruz por cada uno de nosotros y derramar de tu preciosa sangre, Señor, para que nosotros seamos salvos, Señor, y tengamos vida eterna, Señor. Yo te pido por aquellos que aún no te han aceptado, Señor, que tú toques sus vidas, toques sus corazones, toca a las familias, Señor, de mis hermanos que claman a ti para que ellos también sean salvos. Dirige este servicio, Señor, nos acercamos a ti confiadamente, Señor, nos acercamos a ti con un corazón agradecido, Señor, porque tú eres bueno y porque hasta aquí tú nos has ayudado. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Vamos a leer Marcos, capítulo 14, del versículo 22 al versículo 25. Amén. La palabra de Dios dice así: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Amén. Vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Él es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad. Amén. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Amén. Seremos felices con él por toda una eternidad. Amén. Y sabemos que él es perfecto, él es hermoso, y vamos a seguir alabando y glorificando su nombre. Amén. Vamos a entonar ese canto que dice: gracia sublime. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra de maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es
Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Sí, Señor, solo tú eres grande y poderoso, mi Dios. Tú eres el Rey de gloria y majestad, y te doy gracias, Señor, porque no te importó, Padre mío, morir por nosotros, por nuestros pecados, Señor.
Aún así, Señor, llegaste hasta la cruz, Señor. Aún así llegaste hasta la cruz, Padre mío, también para llevar toda enfermedad, Señor. Para llevar toda dolencia, Padre mío, y para hacernos libres, Señor, y ya no ser más esclavos del pecado. Te doy muchas gracias, mi Dios, te doy muchas gracias, Señor. Si aún hay cosas en mi vida que, Señor, que me están alejando de ti o que no te agradan, Señor, perdóname, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, Señor. Perdona, Señor, todo lo que no te agrade en mi corazón, en mis pensamientos. Quiero agradarte solamente a ti, Señor, y vivir en santidad. Vivir, Señor, una vida eterna contigo, Padre mío. Y algún día poder ver tu rostro, Señor, y estar frente de ti, adorándote y glorificándote, mi Dios. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, a tu pueblo, porque tú pronto vienes, Señor, por una iglesia que te ame, por una iglesia que te adore en espíritu y en verdad, por una iglesia que anhele tu presencia, aún en tiempos difíciles, que anhele estar contigo, mi Dios. Gracias, sublime. Muchas gracias, Padre mío, por esa gracia, Señor, para con cada uno de nosotros. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y te adoramos y te exaltamos solamente a ti, mi Dios. Bendito eres en el nombre de Jesús, amado Dios. Bendito eres en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial. Te amo y te exalto, mi Dios. Te adoro y te bendigo, Señor. Muchas gracias por estar aquí, Señor. Muchas gracias por estar en este servicio, en este culto a ti, Señor. Te rendimos todo nuestro ser, todo nuestro corazón y todo lo que somos, Padre mío. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Sigan alabando el nombre de nuestro Dios, porque este es el día que el Señor ha hecho para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en Él. Que Dios les bendiga. Un saludo. Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes este tema de Semana Santa, lavatorio de pies. Este es el tema para el día de hoy, lavatorio de pies. Lo podemos encontrar en Juan capítulo 13, verso 4 y verso 5. Dice así la palabra de Dios: se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesucristo interpone su propio ejemplo para dar fuerza al mandamiento que impone. Pues si yo, el Señor, dice él, y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también os debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si él lo hizo, hermanos, ¿sí? Y precisamente aquí le da fuerza al mandamiento que impone, entonces nosotros también debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Es como si dijese el Señor: soy vuestro maestro y por consiguiente debéis aprender de mí esta lección. Y que buen maestro es Jesús, pues emplea el mejor método según las normas de la pedagogía, el método del ejemplo. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis así. Entonces, mis hermanos, ahí está el ejemplo que nos da a nosotros con una fuerza, un énfasis fuerte que pone para que nosotros hagamos también lo mismo. Vamos a ver las cosas que Jesús quería enseñarnos con esta acción de lavatorio de pies. En primer lugar, la primera enseñanza con esta acción de lavatorio de pies es la humildad. Hemos de aprender de nuestro Maestro a ser humildes de corazón. Él era humilde en esencia
Y Dios espera que nosotros también seamos humildes en esencia. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor tenía riqueza, grandeza, poder, superioridad, pero siempre fue modesto y sencillo. Ahí nos muestra su humildad. Él bien pudo haber hecho alarde de su grandeza, de su riqueza, de su gloria, de su majestad. Pero Él se presenta aquí humilde como un siervo, ¿sí? Humilde de corazón. Un hombre llamado San Agustín de Hipona, dice San Agustín de Hipona, los cristianos que no lavan los pies de sus hermanos, les falta un corazón de humildad. Jesús tenía, hermanos, un corazón de humildad y por esa razón Él había lavado los pies de sus discípulos. Y Dios espera que nosotros también, cuando tú y yo practicamos el lavatorio de pies, estamos mostrando humildad. Hay personas que piensan que el lavatorio de pies es una acción antihigiénica y de alguna manera ellos piensan que eso pues no está bien del todo hacerlo, porque sobaja la autoestima de la persona que lo hace principalmente, ¿sí? Hay algunos que dicen que es una doctrina que no enseña nada. Eso es lo que piensan algunos, y que no deja nada el lavatorio de pies. Pero qué error se está cometiendo, porque lo que se trata aquí precisamente de enfatizar, y por eso el Señor impone con una fuerza muy sonante, es que por eso Él da el ejemplo, para que nosotros también lo hagamos, hermanos, con un corazón humilde. Cristo había enseñado a los 12 la lección de la humildad, pero cuán rápido se les había olvidado. Pero ahora enseña esta lección con un método tan gráfico que seguramente no podrían olvidar jamás. Como ellos, esta escena jamás se les pudo olvidar acerca del lavatorio de pies, que la enseñanza central, la enseñanza primaria, la enseñanza relevante que pudieran ellos tener siempre en su memoria era la humildad. La humildad, hermanos, es una virtud moral, contraria a la soberbia, donde la persona reconoce sus habilidades, cualidades y capacidades y las aprovecha para obrar en el bien de los demás. Y Jesús tenía mucha humildad. Él usó sus virtudes, sus cualidades, sus atributos y las aprovechó para el bien de los demás, para el bien de nosotros. Jesús sanaba enfermos porque tenía esa habilidad, porque tenía, hermanos, esos dones, y esas cualidades las aprovechaba para hacer el bien de las personas que estaban enfermas. Y todo lo enfocaba, ¿sí?, en ayuda y en proporción para obrar en el bien de los demás. Esa era la humildad que tenía Jesús. Dice la palabra en Hechos 20:19, servir al Señor con toda humildad. Él espera, hermanos, que nosotros le sirvamos al Señor con humildad, no con soberbia, hermanos, o arrogancia, ¿sí?, de nosotros creernos más que los demás por el simple hecho, hermanos, de tener a lo mejor una preparación, una profesión, o a lo mejor tener, hermanos, somos gente, que tiene mucha ciencia en su corazón y en su mente. Hermanos, pero nosotros hay que ser humildes, y todo lo que nosotros hagamos, hermanos, nuestras habilidades, nuestras cualidades, nuestras capacidades, hay que aprovecharlas para obrar bien en favor de los demás. Para el cristianismo, la mayor persona humilde fue nuestro Señor, que siendo
muy rico, se hizo pobre y nació en un pesebre. Ahí está su humildad. Pudo haber nacido en un palacio, pudo haber nacido en un lugar, hermanos, trascendente, mas sin embargo, él prefirió ser sencillo, ser modesto y nació en un pesebre. Siendo el más importante el Señor, siendo Dios mismo, Él murió en la cruz mostrando humildad, mostrando modestia y mostrando sencillez. Es lo que dice Filipenses 2, 6 en adelante. En segundo lugar, la enseñanza que la acción del lavatorio de pies nos deja es la condescendencia para servir. Condescendencia para servir. Cuando los discípulos lavaron los pies, o más bien a ellos se los lavaron, ¿sí? Y cuando nosotros lavamos los pies a los hermanos en la fe, nosotros nos estamos agachando, ¿sí?, a lo más común de servir por amor para un verdadero bien y provecho de nuestros hermanos en la comunidad de fe. Cuán importante, hermanos, que cuando tú y yo lavamos los pies de nuestros hermanos, lo hacemos por la principal razón, hermanos, el amor. Y el amor, hermanos, precisamente hace que nosotros les sirvamos de esa manera y podamos lavar los pies. Nadie que no tenga amor, hermanos, no podrá darle a la persona este ejercicio, hermanos, tan hermoso como es la práctica del lavatorio de pies. El servir, hermanos, es un deber específico, incluso aunque sean inferiores a nosotros o superiores en rango, en edad, en tiempo de congregarse, en ciencia, en estudios académicos o en situación económica, hermanos. Es muy importante que nosotros cuando lavamos los pies no veamos el rango, no veamos la edad, no veamos los estudios que tiene la persona o la situación económica y digamos, yo le quiero lavar los pies al hermano que tiene un carrazo del año. No, hermanos, lavarle los pies, hermanos, puede ser a cualquier otro hermano o hermana, ¿sí?, que de alguna manera no tenga, hermanos, una situación económica interesante, ¿sí? Hay que servir específicamente, aunque sean superiores o a lo mejor inferiores, pero en ambos tenores hay que servirle. Quiero comentar una anécdota. Parece un servicio insignificante el haber prestado el pollino para que Cristo cabalgara en la procesión de la entrada triunfal a Jerusalén. Había hombres que deseaban hacer un gran servicio al rey mesiánico, pero no hubieran procurado hacerlo en esta forma, ni tratando de hacer esta clase de servicio, la del pollino. Hubieran sido más ambiciosos. Sin embargo, hubo un hombre que no pudo hacer más que poner su humilde bestia al servicio de Cristo. Sin la bestia, la procesión no hubiese sido la misma y la profecía no se hubiera cumplido. Tal vez no pudimos o no podemos imaginarnos exactamente qué clase de servicios podemos rendirle al Maestro. Y es posible que el servicio demandado de nosotros parezca accidental o insignificante. Pero si este servicio está rendido con un espíritu noble y bueno, no será tan insignificante como pensamos, sino una bendición grande para nosotros y un servicio grandísimo para la causa, como aquel hombre,
hermanos, que prestó el pollino para el servicio de nuestro Dios. No hay servicio pequeño o no hay servicio insignificante. Cuando lo hacemos, hermanos, tú y yo, con un espíritu noble y bueno, hermanos, no será insignificante como yo pueda pensar, sino va a ser una bendición grande, primeramente para nosotros como servicio y grandísimo para la causa en la cual nosotros estamos haciendo, hermanos, esa labor de ayuda. Vamos a ver que el lavatorio de pies, ¿sí?, de los unos a los otros, significa ante todo servir a los hombres en sus debilidades, defectos que muchas veces ni él mismo ve y que le hacen daño a él y a los demás hermanos. Si nosotros vamos a Gálatas, una epístola paulina, Gálatas capítulo 6, verso 1 y verso 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, el lavar los pies los unos a los otros significa, hermanos, servir o ayudar a los hermanos en sus debilidades y en sus defectos que muchas veces ni él mismo ve, ni él mismo conoce y que le hacen daño a él y a los demás hermanos. Es lo que está diciendo Gálatas, hermanos. ¿Cómo podemos ayudar, hermanos, cuando tú y yo estamos lavando los pies de nuestros hermanos en la fe? También tenemos que considerar que podemos servirles. Cuando yo lavo los pies de mi hermano, yo debo de ayudarlo a él. Él tiene virtudes, no cabe duda. Él tiene talentos. Él tiene grandes cualidades. Pero hay veces, hermanos, no siempre va a ser así. Hay veces puede tener debilidades y es donde hay que ayudarlo a él. A través de la oración, nosotros podemos, después de que nosotros lavemos los pies de ellos, con nuestras oraciones, con nuestra exhortación, con nuestras lágrimas, con nuestros ayunos y con nuestros consejos, podemos nosotros, hermanos, servir a nuestros hermanos posteriormente, hermanos, al lavatorio de pies. Y es algo, hermanos, que tú y yo podemos hacer. Si te toca lavarle los pies al hermano X, después de que le lave los pies, mi encomienda, gracias a Dios por sus fortalezas, gracias a Dios por sus capacidades, gracias a Dios por sus características, hermanos, y sus virtudes buenas que tiene. Pero también vamos a ayudarlo a él, hermanos, en las cosas que él mismo no ve y que eso le puede dañar a él mismo y puede dañar a otras personas. Pero para eso estamos, hermanos. Ahí está el espíritu de servicio, ¿sí? Hermanos, no es fácil de cumplir con esta parte del servicio hacia la vida de nuestro hermano creyente, pero eso es el servicio que nosotros debemos desempeñar, hermanos, y que debería no nada más de quedar en una praxis, el lavatorio de pies y enjugar sus pies y después secarlos con la toalla, sino que va mucho más a fondo, ¿sí? En este caso, de servir a nuestros hermanos, ¿sí? A través de mejorar o que sea mejor en diferentes áreas de su vida, que él no es fuerte o que no tiene esa fortaleza. Y ya vimos cómo lo podemos hacer. El lavatorio de pies, hermanos, es un acto que Jesús implementó para contrarrestar la actitud egoísta y soberbia, ¿sí?, de la superioridad que tenían los apóstoles, porque muchos de ellos estaban, en este caso, discutiendo quién era el mayor de ellos, ¿sí? Pero con la enseñanza del lavatorio de pies,
Les instruyó cómo Él, siendo el Hijo de Dios, Él fue sencillo, humilde y de gran espíritu de servicio a lavar los pies. Hermanos, dice la palabra hace un momento que estábamos leyendo que después de tomar la copa, ¿sí?, Él tomó un lebrillo y una toalla. Pero vean cómo Él tenía ese espíritu de servicio, y esa imagen del lavatorio de pies iba a perdurar en su vida, como Él, siendo el Señor. Ellos estaban buscando la grandeza, ellos estaban buscando quién de ellos iba a ser el más grande, entre ellos el que iba a quedar como sustituto directo de Él. Sí, hermanos, y estaban en algún momento viendo quién era el mayor. Mas sin embargo, la lección que nos deja Jesús es un espíritu de servicio lavando los pies. Y eso es lo que el Señor de alguna manera espera de nosotros. Dice la palabra: entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si yo quiero ser grande en el reino de Dios, hermanos, y ser mayor que los demás, yo debo de servir más, hermanos. Yo debo, hermanos, de en algún momento buscar cómo servirles a todas las personas que yo pueda hacerlo. Así como el Hijo del Hombre vino, ¿sí?, no para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir. Y es la imagen de este lavatorio de pies que nos deja precisamente esa imagen de dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, del 26 al 28, hermanos. Vean lo importante que es, en alguna manera, otra enseñanza que nos deja el lavatorio de pies. Nos deja dos enseñanzas, hermanos, ¿sí?, que nosotros debiéramos de tomar en cuenta. Y si el Señor le puso fuerza y énfasis precisamente a esta acción del lavatorio de pies, precisamente es para que se les quedara marcado, hermanos, para que se les quedara enfatizado que hay dos cosas que pide Dios en el lavatorio de pies: humildad, ¿sí?, y servicio, hermanos, ¿sí? Así como la anécdota que decíamos hace un rato, pareciera ser que nuestro servicio pudiera ser accidental o insignificante, pero, hermanos, no es así. No es así cuando nosotros damos cualquier tipo de servicio, hermanos, con un espíritu noble y bueno. No será tan insignificante como pensamos, sino será una bendición grande para nosotros y un servicio grandísimo para aquellos que van a recibir esta bendición. Hermanos, el que lava los pies de los hermanos demuestra amor. Quien lava los pies de sus hermanos demuestra amor, sencillez y humildad. Y eso es la atmósfera que prepara el servicio los unos para los otros. Eso es lo que debería de despertar, hermanos, el lavatorio de pies. A mí algo que se me quedó bien marcado es que las veces en que he lavado los pies de varios hermanos, he lavado los pies tanto de personas con diferentes estatus social o diferentes estatus espiritual, ¿sí?, o diferente estatus económico. Pero lo que sí he tenido que entender y lo tengo presente es que no solamente le tengo que lavar los pies, sino debo mantener un espíritu de servicio, ayudándole a crecer más en las fortalezas que tiene, pero aún más en aquellas áreas en las cuales es débil. Y yo tengo, después del lavatorio de pies, es un compromiso que yo tengo de orar, ¿sí?, de orar por él, de ayunar, de exhortar y de restaurarle con esfuerzo que yo ponga, con el tiempo que yo invierta y con el consejo
Y este tipo de servicio, hermanos, no es fácil, pero tampoco es difícil. Y yo te invito para que si a ti, a partir de esta fecha, te toca lavar los pies de uno de tus hermanos, ¿sí? Entonces, tú te comprometas para continuar con el espíritu de servicio, ¿sí? De ayudarlo a crecer más en sus fortalezas y bendecirle aún más en las áreas que él no es tan fuerte o que él es débil. La pregunta en esta hora es: ¿cuándo fue la última vez que lavaste los pies de tus hermanos en la fe? Hermanos, esto es muy importante que tú y yo lo hagamos. Y más en estas fechas, hermanos, el Señor nos dejó en la Semana Santa dos enseñanzas muy importantes: humildad y servicio. Y el lavatorio de pies, hermanos, es la manera en cómo Jesús nos lo transmite y le da énfasis y le da fuerza en lo que tenemos que hacer. ¿Hace cuánto tiempo, hermano o hermana, sí, que con esas cualidades que tú tienes, que con esos talentos que tú tienes, que con esas capacidades que tú tienes, que con esas habilidades que tú tienes, no le sirves a los demás? Cuán bonito es, hermano, servirle al Señor. Como aquel hombre, ¿sí? Como aquel hombre que prestó su pollino para el servicio de Dios. Pareciera insignificante, pero no hay servicio insignificante. Cuando lo hacemos, hermanos, acuérdense, con un espíritu noble y bueno. Que así sea nuestra manera de servir, siempre con un espíritu noble y con un buen momento de hacerlo bien para el Señor. Por eso su palabra dice: servir a Jehová con alegría, hermanos. Yo les invito en esta hora a que pongamos todas nuestras fuerzas, todas nuestras capacidades, todas nuestras habilidades al servicio de los demás. Hermanos, si Dios te ha dado más bendición que los demás, si Dios te ha proporcionado más en muchos sentidos, en capacidades, en conocimientos, en economía, ¿sí? En estabilidad, hermano, ¿qué estás haciendo con eso? No nada más es para ti, sino cuando piensas tú que esas cualidades, que esas capacidades y que esas fortalezas, hermanos, nada más son para ti, sino ponlo en obra para el servicio de los demás, así como Jesús lo hizo y nos mostró en el lavatorio de pies. Como Él, siendo Dios, ¿sí?, bajó, hermanos, a este mundo para mostrarnos, hermanos, que Él no venía precisamente a ser servido, sino a servir. Que ese sea el ideal tuyo y mío. Cuando tú veas una oportunidad para hacerlo, hermano, de servir, pon manos a la obra. Y ya vimos que no hay servicio insignificante cuando se hace, hermanos, con un espíritu noble y bueno. Que el Señor, hermanos, les bendiga y vamos a orar. Padre, en esta hora hemos hablado de la importancia del lavatorio de pies, Señor. Hemos visto, Señor eterno, que los cristianos tenemos que lavar los pies de nuestros hermanos para que tengamos un corazón de humildad. Cuando no lo hacemos o cuando pensamos que eso no está bien, que eso no aporta nada, que eso no enseña nada, qué equivocados estamos, hermanos, qué equivocados estamos. Porque Jesucristo interpone su propio ejemplo para dar fuerza a su mandamiento, hermanos, que nos está imponiendo a nosotros. ¿Por qué lo impondrá? Porque sabe Dios que nos hace bien el ser humildes. Sabe Dios que somos doblemente bendición cuando tenemos un espíritu de servicio. Así como Él lavó los pies a sus discípulos, Él también espera que nosotros nos lavemos los pies recíprocamente,
los unos a los otros, hermanos. Él usó esa imagen tan importante, el maestro, el método precisamente que él utilizó es el ejemplo. Y es uno de los grandes aciertos pedagógicos que él hizo para que nosotros nos diéramos cuenta de lo importante que es servir. Dice el Señor, si no hemos aprendido, es tiempo de aprender del Señor. Si no hemos querido aprender, no es porque Él no nos dé la capacidad de comprender, de asimilar, sino porque nosotros no lo hemos querido llevar a la acción. Por eso dice, aprended de mí. El Señor nos muestra que eso se puede aprender, que eso es capaz uno de comprenderlo, de procesarlo y de poder llevar manos a la obra. Se aprende, la humildad se aprende y el servicio se otorga por amor a Él. Padre, bendice a la congregación de Fe, Esperanza y Caridad a través de esta enseñanza que tú nos has dado el día de hoy. Muchas gracias, Padre eterno y Padre Dios, que nos preparas, Señor bendito, para que nosotros usemos la humildad, nuestras capacidades, nuestras cualidades, para aprovecharlas para el bien de los demás. Señor, hacemos un lado la soberbia, hacemos un lado la arrogancia de creernos superiores a los demás, no importando, Señor, los años que me he reunido en la iglesia, no importando, Señor, cuánto tiempo tengo de antigüedad, sino lo importante es que yo puedo servir a mis hermanos con libertad y porque te amo a ti, los amo también a ellos. Muchas gracias, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hermanos, ahí en casita, y que usted se siga alimentando de la palabra de Dios. El día viernes va a haber 7 palabras a través, hermanos, de una conexión que se va a hacer con el territorio metropolitano. Ahí se van a compartir las 7 frases célebres de Jesús. Ahí me tocó compartir la 5ª palabra, tengo sed. Por eso les estoy invitando para que escuchemos de labios de otros predicadores, de otros pastores o de otros maestros. Nosotros seamos bendecidos a través de sus vidas. Por esa razón, consideramos conveniente el no tenerlo como normalmente lo hacíamos año con año, de un servidor, mi esposa, Andrés, Saúl y otros hermanos que ustedes saben que nos ayudaban, hermanos, y que ahora no lo pueden hacer, pero hermanos, otros hermanos nos podían también ayudar, la hermana Esther, ¿sí? Y otros más. Pero ahora les animo y les invito para que lo vean. También continúen viendo las transmisiones que se hacen los jueves y el domingo, hermano, no se pierda la bendición si estás ahí en casa y puedes venir, hermanos, a la iglesia. Es una oportunidad, hermano, hermana, ¿sí? Para que nosotros alabemos y glorifiquemos a Dios. Tenemos 2 horarios de servicio. A las 11 de la mañana es el primero y a las 12:30 es el segundo servicio. Hermano, que Dios siga bendiciendo tu vida y es una buena oportunidad el día de hoy para poderles, por haberles compartido este tema para bendición de mi vida y de la vida de ustedes. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Hasta la próxima.